Ahí vamos. Aquí estamos de regreso escuchando a Bhagavan Das que nos cantaba un canto a Ramachandra. Voy a apagar estos extractores de aire que permiten que yo no perezca en medio del calor de este estudio. Estamos aquí en el verano, en el comienzo del verano aquí en Asturias. Un verano un tanto fugaz en estos lares porque no dura demasiado, pero lo que dura, dura, como dice la canción. Y aquí estamos entonces con la historia del Buda, que está predicando en Sarnath, en el Parque de las Gacelas, a sus cinco primeros discípulos, que eran estos ascetas que en su momento lo despreciaron. Su primer discurso, que es la puesta en marcha de la rueda de la ley. Todos estos discursos del Buda se fueron poniendo por escrito a lo largo de los siglos. Y la manera de mantenerlos vivos era a través del recuerdo. Recuerde que en esas épocas, al no haber libros, al no haber, o sea, existía la escritura, pero no era cosa común, al no haber tampoco, obviamente, ni internet, ni radio, ni televisión, no había medios donde se pudieran resguardar esos conocimientos, la única manera era memorizar. Entonces el Buda solía hablar de manera muy mnemotécnica. Usted si lee los sutras budistas va a descubrir, sobre todo los sutras más antiguos, que son extremadamente aburridos, porque son reiterativos. El Buda utiliza el método de la numeración. Fíjese, las cuatro nobles verdades, el óctuple sendero del Buda, los 12 nidanas, los 5 skandhas y así. De manera que usted pueda fácilmente acordarse de lo que el Buda dijo. Por ejemplo, usted conversa con otro discípulo y le dice, ¿te acordás lo que dijo el Buda el otro día, no? Que el skandha número 4 es el skandha de la sensación y ese es el importante. Supóngase, estoy diciendo cualquier cosa, pero eh, el hecho de poder numerar le permite a usted en su memoria poder traerlo muy fácilmente a colación, porque lo relaciona con un número, con un escalafón. Y también el Buda lo que solía hacer era repetir mucho las cosas. Entonces él decía, armaba frases que eran similares unas a las otras, solo variaba una palabra. Supóngase, por ejemplo, cuando el monje camina por la calle y se encuentra con una persona, no debe despreciarla. Cuando el monje camina por la calle y se encuentra con dos personas, no debe despreciarlas. Cuando el monje camina por la calle y se encuentra con tres personas, no debe despreciarlas. Supóngase que aumenta así hasta el número 17. Usted dice, bueno, ya con la segunda lo entendí. Sí, está bien, pero la manera de poder memorizar esto más fácil era esa. Y además de recalcar, era un método de enseñanza, un método didáctico muy práctico, que en lugar de generar toda una explicación compleja, muy variada, que se pudiese olvidar fácilmente, al reiterar las cosas se quedaban más fijas. Entonces estábamos en el primer discurso, ¿no? Volvamos a esa época. El Buda proclama, les voy a contar a ustedes que son mis primeros 5 discípulos las 4 nobles verdades. Primera, primera noble verdad, dukkha, dukkha, el sufrimiento. La vida es sufrimiento. Segunda noble verdad, la razón por la que sufrimos es porque deseamos. El Buda lo que estaba diciendo en esta segunda es que debido a que uno desea, sufre. Pero recuerden que no estamos hablando del sufrimiento inevitable, que es el de quiero comer o tomar agua porque tengo sed y no tengo el agua cerca, o no tengo acceso al agua, bueno, sufro porque no la tengo. Bueno, se entiende que eso va a pasar siempre. El Buda se refería a otra cosa, al sufrimiento de, por ejemplo, deseo beber agua, pero me recuerdo a mí mismo que me hice el firme propósito de no desear. O me recuerdo que no llegué a mi casa todavía, entonces no tiene ningún sentido desear todavía el agua porque por más que la desee no la tengo. Es decir, es estar en desacuerdo con lo que está pasando. Si tengo ganas de beber agua,
aunque sea incoherente tener ganas de beber agua en el medio del campo cuando estoy lejos de mi casa y no puedo acceder a una fuente de agua, igualmente siento ese deseo de beber. Entonces pelearme conmigo mismo por estar deseando lo que no debería desear por X razón es agregarle un problema. Es como dicen los hindúes, agregarles patas a la serpiente o barba a un eunuco. Veo que los eunucos no tienen pelos, son lampiños, porque no tienen hormonas. Entonces, o un cuerno a una liebre. Es decir, innecesario, no necesita agregárselo y no va con la cosa. Entonces, el Buda decía eso. Primero, verdad, que la vida incluye, por lo menos tal como la entendemos, este sufrimiento, dukkha. Segunda verdad, que el sufrimiento es causado por el deseo. Y tercera noble verdad, se la digo en la voz del Buda. La tercera noble verdad es que el deseo, el dolor puede iluminar. Miren, se lo voy a decir de nuevo. El dolor, el sufrimiento puede eliminarse cuando uno elimina la causa, que es el deseo. Y ahí viene la parte donde los 5 que lo estaban escuchando le preguntan, pero entonces, si el sufrimiento es lo que hay y lo podemos eliminar a través de eliminar el deseo, que es la causa del sufrimiento, acá estábamos hablando los 5 y nos preguntábamos, ¿y cómo se elimina el sufrimiento? Entonces el Buda explicó 4 nobles verdades. Existe el sufrimiento. El sufrimiento es causado porque deseamos que la cosa sea diferente de lo que es. Dejando de desear que la cosa sea diferente de lo que es, obviamente eliminamos el sufrimiento. Ahora, ¿cómo dejo de desear que la cosa sea diferente de lo que es? Entonces el Buda ahí hacía propaganda o publicidad de su propio sistema magistral, como ese de adelgace en una semana o aprenda inglés mientras duerme. Bueno, el Buda tenía uno que era el óctuple sendero, que es la cuarta noble verdad. Él decía, si siguen mi óctuple noble sendero, eh, que incluye recta o correcta acción, correcta meditación, correctos medios de vida, correcto todo. 8 cosas, ustedes van a alcanzar el punto donde se deja de desear y por lo tanto de sufrir. Entonces usted dirá, pero esto me suena a lo que el Buda venía haciendo al principio, es decir, esforzándose por alcanzar algo. Y si el Buda mismo llegó a la conclusión de que no se podía alcanzar algo por el esfuerzo, ¿por qué les enseña a los demás un método? ¿Por qué les enseña un óctuple sendero? Una manera de vivir las cosas, un modo, como una especie de esquema al cual uno debe acotarse. Si él ya lo probó y no le anduvo, si él descubrió que se trataba de simplemente se dio cuenta de que la vida era más inmanejable de lo que él creía y simplemente se entregó a eso. Bueno, le voy a contar una cosa que quizás le dé una luz diferente acerca de esto. Cuando uno tiene una persona que está firmemente convencida de algo, usted le cuenta otra cosa diametralmente opuesta y la persona no le va a creer directamente. Si usted tiene una persona que afirma que la Tierra es plana, usted le dice, no, escúchame, la Tierra no es plana, es redonda. No, es plana. ¿Y por qué decir que es plana? Y porque mira el horizonte, yo veo una línea recta. En cualquier dirección que miro hay una línea recta. La Tierra es plana, a todas vistas. Ah, ¿sí? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una marquita acá en el suelo, vamos a clavar un palo con una banderita, ¿ves? Dale. Y vamos a caminar ahora en línea recta hacia el horizonte, donde vos decís que se acaba el mundo. Dale. Sin parar, ¿eh? Y sin desviarnos. Bueno. Entonces usted camina con su amigo en línea recta todo lo que puede. Y como la Tierra es redonda, o por lo menos ovoide, usted da la vuelta al planeta entero y regresa a la banderita. Obviamente, si no se desvía, regresa. Usted me dirá que le llevará como 2 o 3 años dar la vuelta caminando. Pero bueno, supóngase que usted tiene piernas para eso. Que se hizo el camino de Santiago de Compostela unas 400 veces y usted ya está preparado.
que tiene alma de peregrino. Bueno, lo hace. Y su amigo, cuando regresa a la banderita junto con usted, dice, mirá vos. No, perdón, esa era la voz mía, la de él. Mirá vos, nunca me lo había planteado. La Tierra es redonda, porque hemos llegado a la banderita. Si hubiera sido plana como yo pensaba, no se podía. Bueno, he aprendido algo nuevo, tenías razón. Entonces, ¿cuál fue el método ahí? El método se conoce como reducción al absurdo, reductio ad absurdum. Es decir, cuando alguien sostiene un argumento, bueno, llevémoslo hasta el final, a ver si realmente es así. Entonces, cuando usted va al final en una dirección, acaba llegando a la otra. Entonces, esta persona llegó a la conclusión a través de poner su argumento ahí sobre las brasas, llegar hasta el máximo de esfuerzo. Entonces, si a usted le dicen, eh, acá tenés un método, tenés que meditar y controlar la mente, tenés que dominar todos los pensamientos, y usted se pone con toda la energía a hacerlo, puede que llegue a un punto donde usted se dé cuenta que es imposible. Y cuando usted se da cuenta, pero fehacientemente, que es imposible, suelta todo y se relaja. Cosa que no ocurriría si usted nunca lo intenta. Si usted simplemente está convencido de que todo puede controlarse, como tanta gente que dice, ay, mi vida sería un paraíso si aplicara la voluntad suficiente e hiciera las afirmaciones positivas que corresponden, pero como no lo hago, entonces esa persona está convencida de que sí, que le espera un paraíso en el momento en que empiece a afirmar que es así, que la vida es de color de rosas, pero como todavía no lo hace, no lo sabe, solo lo supone. Ahora, si esa persona lo pusiera en práctica y se frustrara día tras día viendo que por más que afirma cosas como por ejemplo, nado en la abundancia y todo lo que quiero lo consigo, y al tipo lo echan del trabajo, le llueven deudas todos los días, lo deja la mujer por el vecino al lado y cosas por el estilo. Entonces el tipo empieza a darse cuenta de que no, que por más esfuerzos que haga en una dirección, algo está pasando, no necesariamente está funcionando. Y se da cuenta de que la vida contiene otros elementos que escapan a su control, a ese pequeño control, pequeño radio de acción que tiene su yo consciente. Entonces quizás, el óctuple sendero del Buda sea como una especie de triquiñuela, un subterfugio, una especie de proposición para que nos embarquemos en un esfuerzo que solo lleva a la impotencia y al desengaño. Pero bueno, es un subterfugio muy válido, muy de maestro, muy didáctico, que puede llevarnos a darnos cuenta de eso justamente, que el yo consciente no es tan poderoso como pensamos y que basar la iluminación o la paz en el intento de un pequeño yo que intenta dominar todo lo demás es un sinsentido. Entonces, esas fueron las 4 nobles verdades, se las repito. Primera noble verdad, la vida es sufrimiento, dukkha. Segunda noble verdad, que algunos lo comparan con un médico que diagnostica primero la enfermedad, es decir, la enfermedad cuál es, el dolor. Segundo, explica cuál es la causa de la enfermedad, qué la causó. Dice, el dolor es causado por el deseo. Luego viene la prescripción, la solución. Dice, sí, hay una solución para esto, dice el médico. El remedio existe. El remedio sería dejar de, no sé, comer tal cosa. Y por último dice el médico, bueno, ahora le voy a dar anotado una especie de esquema diario que usted tiene que seguir para que todo esto funcione. Es decir, que tiene que comer cada día durante un tiempo. Bueno, ese es el óctuple sendero del Buda. Entonces, eh, recorre la India el Buda, recorre la India enseñando el Dharma, ¿no? Enseñando el modo. ¿No? Dharma significa, es una palabra medio intraducible, no es la ley como dicen algunos, el Dharma, sino que Dharma significa las cosas como son. El Dharma de un árbol de manzanas es dar manzanas, el Dharma de un ser humano es existir y buscar y conseguir, el Dharma
no sé, de un policía es perseguir ladrones, el dharma de una mosca es revolotear por ahí. Bueno, él enseñó el dharma para llegar al nirvana y recorrió toda la India. El tipo se caminó todo, se cuenta que gastó zapatos pero a montones. El Buda te gastaba en un mes, te gastaba como 5 pares de zapatos. Y los discípulos le decían, pero don Buda, toda la plata que vamos mendigando por ahí la tenemos que gastar en zapatos para usted. Y el Buda le respondía, y bueno, mijito, ¿no quiere que diseminemos el Dharma del Buda y que el budismo se haga popular? Sí. Y bueno, hay que gastar zapatos. Entonces el Buda caminaba por todos lados. Y eso tuvo una repercusión muy grande porque el budismo se transformó en la filosofía por excelencia. ¿Por qué? Porque el budismo llegaba a las masas. El Buda se cuenta que hablaba desde con un erudito que se encontraba por ahí, un hombre muy culto, como también hablaba con el hombre común, el que jamás había leído ni un texto sagrado, no conocía nada. Y encima el Buda, a diferencia de otros maestros de su época, no hablaba el sánscrito, que era el idioma, que es la lengua como si fuera el latín del medioevo, sino que hablaba en una lengua vernácula. En ese caso, en la zona de él, hablaban el pali. Entonces el Buda hablaba en un idioma que lo entendía el agricultor, lo entendía el alfarero, lo entendía el carnicero. Y no hacía diferencias. Él se podía quedar hablando con un, no sé, como le digo, alguien cosechando tomates, como podía estar hablando con el gobernador de una zona. A él le daba igual. Entonces enseñaba el Dharma a todo tipo de personas y se dice que su enseñanza la adaptaba. Si él tenía que hablar con alguien de pocos conocimientos, utilizaba a veces medios didácticos verbales muy simples. Y si tenía que hablar con alguien de una sabiduría o cultura más grande, se veía obligado obviamente a utilizar recursos verbales más complejos. Y el Buda tenía esa habilidad. Además pregonaba la igualdad, es decir, que no había castas, que esto de las castas era un invento para dominar a las personas, para que las clases gobernantes pudieran aprovecharse de la gente. Y esto hacía que todas las clases bajas, todas las castas bajas y los descastados estuvieran contentísimos con él y lo siguieran. Por eso el budismo fue abrazado, con Z, abrazado, porque si no sería quemado si fuera con S, abrazado por toda la India, porque inclusive los reyes, recuerde lo que pasó con Lutero, quiénes fueron los que apoyaron a Lutero en su revolución eh, protestante? Fueron los príncipes alemanes y los nobles alemanes, porque estaban cansados de que el clero, de que la iglesia romana los agobiara, los asfixiara con impuestos demasiado complicados y que no los dejara vivir, básicamente, donde había que pagar para todo. Y la gente común también. Entonces estos nobles apoyaron a Lutero con dinero y a Buda le pasó lo mismo. Siempre hubo reyes como Ashoka, Kanishka y distintos reyes a lo largo del tiempo que fueron eh, poniendo dinero para monasterios, para peregrinaciones, para implementar todo esto que el Buda iba enseñando. Porque a los reyes les interesaba mucho este tema de la no casta, este tema de quitarle poder al sacerdocio. El sacerdocio estaba apoderándose de todo. Y el Buda de esta manera logró que toda la India se volviese budista. Fíjese que la India era obviamente brahmánica, era hinduista. Se volvió budista, es decir, dejaron de adorar a los dioses hindúes, como Indra, por ejemplo, que en términos de Buda se llamaba Sakra, y a Brahma y a otros dioses así. Y se pasó a la filosofía budista, que luego contaremos también otras vertientes y otras ramificaciones que tuvo. Y, y muchos siglos después, esto estamos hablando del 600 a.C. que vivió el Buda, imaginemos ya después del año cero, eh, empezaron a surgir movimientos encabezados primero que todo por Shankaracharya, un hindú, brahman,
que poco a poco fueron recuperando y mezclando las ideas budistas que tanto habían gustado a la gente con el hinduismo y poco a poco llevando a la gente de regreso al hinduismo. Por eso hoy en día usted ve que en la India casi no hay budismo. En la India es básicamente hinduismo. Y el budismo sí prendió y se quedó, llegó para quedarse en otros países, como por ejemplo en el norte, en el Tíbet, en Nepal, en Japón, en China, en Birmania, en Tailandia, en Sri Lanka, en distintos países de alrededor, pero también en Corea, en Vietnam, eh, pero en la misma India no. En la India no es que lo eliminaron, el hinduismo lo reabsorbió, que tiene una habilidad muy grande para eso, reabsorbió al budismo. Entonces el Buda hablaba, no castas. Él decía, muchachos, acá somos todos iguales, ¿eh? No hay nadie superior o inferior. Que era algo que también San Francisco, si se acuerdan, en el último programa que tuvimos, aquí en la Espada de Damocles, hablamos de que Francisco, eh, todos los que entraban en su orden eran frailes menores. No había jerarquías, eran todos iguales, eran hermanitos. El Buda también hablaba de dos elementos más. Él decía que todo era Anitya y Anatman. Y usted me dirá, ya me está confundiendo, ¿qué es eso de Anitya y Anatman? Bueno, Anitya significa no eterno, Nitya, eterno, a negación. Entonces, Anitya, no eterno. El Buda hablaba de que nada era permanente. Y usted me dirá, bueno, pero eso lo sabemos todos. ¿No ves que, por ejemplo, se marchita una planta y se muere? Y se desintegra y se muere una persona y se muere un perro y hasta la erosión va cambiando a las rocas. Sí, ya lo sabemos todo eso. Pero el Buda apuntaba a algo más profundo que eso. El Buda ya sabía que todo se desintegra y que nada permanece como es, pero él hablaba de que el yo, ese yo que tanto creemos que es permanente, porque usted, si yo le pregunto, ¿quién es usted? Y usted va a pensar, bueno, yo cambié muchas veces, a veces fui chico, después crecí un poco más, me gustaba jugar con cochecitos y ahora ya no, he cambiado en muchas cosas, pero hay algo que no ha cambiado nunca, usted va a decir, ¿qué es el yo? Esa sensación de ser Juan, o Pedro, o María, o Marcela, esa sensación no cambia. Ese yo no ha dejado de estar ahí, siempre ha estado. El Buda entonces lo que decía era no. El Buda decía, esa sensación de ser un yo, esa sensación también está en movimiento, también está cambiando. Es decir, si yo agarro, por ejemplo, un tizón ardiente, un carbón encendido, y lo muestro así, usted me va a decir, ahí hay un carbón encendido. Pero si yo lo empiezo a girar en círculos, usted me va a decir, ahí hay un círculo de fuego. Y sin embargo, no hay un círculo de fuego, parece un círculo de fuego. Es decir, tenemos una habilidad o una condición que es que nuestra retina, cuando observa algo, lo mantiene durante unas milésimas de segundo. Entonces, por ejemplo, la televisión es una serie de puntos que se encienden, de celdillas, que se encienden y se apagan vertiginosamente, siguiendo una línea que va cubriendo el televisor y vuelve a empezar. Solo que nuestra retina, como es tan lenta en esto, se queda con la imagen todavía de la celdilla encendida durante unas milésimas de segundo. Entonces, como circula tan rápido, a usted le queda la imagen de la pantalla completamente encendida. Pero en realidad no hay tal cosa. De la misma manera que cuando usted agarra un cuaderno y empieza a dibujar en el borde inferior derecho de cada hoja, por ejemplo, un personaje empezando a levantar una mano, en la siguiente hoja un poquito más arriba, en la tercera hoja el mismo personaje, más arriba todavía la mano, y así hasta que llega a un punto donde levanta el brazo del todo. Y si usted agarra el cuaderno y con el dedo pulgar lo sostiene y va deslizando las hojas,
así en una sucesión rápida, usted lo que obtiene es lo que sería una película. Es decir, una sensación de que el personaje se está moviendo, levantando su brazo poco a poco hasta levantarlo del todo. Pero en realidad no. Lo único que hubo fue una sucesión de imágenes estancas que le dieron a usted la sensación de movimiento. De la misma manera, el yo, decía el Buda, no es un algo, es movimiento. De la misma forma que cuando usted ve un remolino en un río, porque las piedras producen un remolino, usted cree que eso es una cosa, algo fijo, algo permanente. Y no, lo único que hay es una revolución de agua continua que entra y sale, y entra nueva agua y sale esa agua y vuelve a entrar otra. O sea que nunca es la misma, está cambiando todo el tiempo. Y esto se emparenta con su otro principio, el de Anatman, que significa sin, podríamos decir, alma, sin yo. Impermanencia, anitya, y Anatman, sin esencia, sin yo. Ese remolino no es la misma agua siempre. Si fuera la misma, usted diría, bueno, tiene una esencia, tiene un algo, es siempre el mismo. No, le da la sensación de ser el mismo remolino porque revoluciona de la misma manera, pero no es el mismo. Entonces su yo tampoco es un yo estable, es un yo que está moviéndose todo el tiempo. En realidad es un remolino de pensamientos que, que es renovado por otros pensamientos de una manera tan rápida, una sucesión tan rápida, que le da la sensación de ser un alguien, de ser un alguien. Entonces ese yo no es una cosa, sino más que nada un patrón, una manera de danzar de sus neuronas, que crean una especie de resonancia, como cuando usted dice en una cueva, ah, esa resonancia del eco. Bueno, eso es lo que crea la sensación de ser un yo. Entonces él insistía con esto. ¿Para qué, dirá usted? ¿Para qué se metía en una cosa tan complicada? Es decir, ¿en qué le iba a interesar a la gente todo esto? Bueno, cuando él tenía la oportunidad de hablarlo con alguien que pudiera entenderlo, él lo desarrollaba porque de lo contrario, si uno está convencido de tener un yo, uno empieza a creer cartesianamente que uno es un yo dentro de un cuerpo y que es un yo entonces que puede dominar cosas. Domino mis pensamientos y digo soy yo con mis pensamientos, dos cosas, yo y mis pensamientos. El Buda decía, no señor, ahí hay una sola cosa, pensamientos. No hay yo. Anatma, no hay yo. Nada es permanente. Para que hubiera un yo tendría que haber algo fijo ahí. Como decía Descartes, ¿no? Que había cuerpo y alma. No hay. Entonces, fíjese que de plano rechaza la idea de la reencarnación. Esta idea de que, de una reencarnación de un fulano. Fulano se reencarna. En la siguiente vida aparece como fulanita. No. Fulano no se reencarna. En tal caso la vida continúa y se reconstituye de otras mil maneras, pero no con un yo.